Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este 22 de abril, estamos en la octava de Pascua, así le llamamos a los 8 días de la resurrección, como si fuese un solo día, la fuerza de la resurrección, que significa eternidad. Escuchamos hoy la palabra de Dios desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y así continúa el discurso de Pedro. Qué hermoso, queridos hermanos. Aquí Pedro está presentando la realidad del resucitado Jesús de Nazaret, ahora el Cristo y el Mesías. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Ambaela ella, en primer lugar, tenemos que decir la realidad. Peela beyukajina ñandeyárame. Es decir, nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra corrupción, con nuestros robos, con nuestras mentiras, dejando al pueblo y a la gente en la miseria y en la pobreza. Esa es la forma como nosotros estamos crucificando una vez más al Señor. Pero ahora viene lo segundo, y eso es lo positivo siempre de la palabra de Dios, porque opesa ñande yara, ñande apikutu ina, ñande nenoya, ñande dale será age y que tu hanguay sare ya pobe y por mía. Y entonces es aquí donde nos dice: Dios lo ha hecho Señor y Mesías, porque el Señor lo ha resucitado, Dios lo ha resucitado. Pero lo más lindo tiene que ser ahora el tercer momento, la reacción del pueblo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Este tercero es esencial y fundamental porque upeas dice: no, ¿qué veían de tu ube ya yesa kwa llevas allá bueno ñande yara? Se allí esa cosa, que soy un corrupto, que soy un ladrón, que hago sobrefacturaciones, me estoy aprovechando del pueblo y de la gente. Y entonces no me estoy preocupando en hacer el bien a la gente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y viene la respuesta de Pedro: hermanos, entonces que cada uno primero se convierta, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que le sean perdonados los pecados. Bautizo quiere decir entender, saber. Ñapumía lleva peñan de yarañe eve y gatos han aprender coego y onsenla y ponaba, es decir, vivir de acuerdo al mandamiento de Dios. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, nos renueve, nos convierta verdaderamente, que nos bautice para que podamos hacer siempre el bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.